continuación pedimos al senador Burgos y al presidente de Confederación y a los invitados especiales que por favor nos acompañen aquí al frente para iniciar. Presentaremos ahora a nuestros invitados especiales, comenzando con el senador Enrique Burgos García. El agente aduanal Ricardo Zaragoza Ambrosio. El agente aduanal licenciada Verónica Valverde Montero. Saludamos al doctor Andrés Rode Ponce. Y a la licenciada Hildegard Ronde Asna. Siguiendo el orden del día, tendremos a continuación la bienvenida a cargo del senador Enrique Burgos García. Adelante, senador. Muchas gracias. Debo decirles en primer lugar que es una nota de distinción para el Senado de la República el que este día tengamos la oportunidad de recibirles a los agentes aduanales, de tener particularmente pues una fecha tan significada de la que el Senado de la República pueda ser parte o ingrediente que se suma a este centenario. Es primero una obligación de nuestra parte agradecerles y darle la bienvenida desde luego a todas y a todos ustedes, pero particularmente a don Ricardo Zaragoza, agente aduanal, que es el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de esta Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales. Apreciar mucho el esfuerzo de la agente aduanal, amiga nuestra, Verónica Valverde. Muy subrayadamente lo puntualizo, nos honra la presencia del maestro Andrés Rode, de Hildegard Rode, porque cuando se presenta un libro tan específicamente orientado a la evolución, a la historia del sistema aduanal, al papel de la agente aduanal, lo que significó, lo que significa el largo trayecto en la historia, pues es un motivo para celebrar en el Senado de la República. Cuando alguien decía que cuando se piensan las cosas es muy importante, cuando se dicen, más importante, pero cuando se escriben es aún más importante. Este libro que hoy tenemos la oportunidad de escuchar a través de su autor, de escuchar los puntos más relevantes, pues nos habla de un largo trayecto, pero igualmente de alta relevancia para el Estado mexicano. El sistema aduanal, como bien lo escuchábamos y lo veíamos en el video anterior, pues ha formado parte y es un componente esencial, no solamente desde el punto de vista tributario, no solamente desde el punto de vista de los impuestos, sino porque en la evolución del mundo las cosas han cambiado. El escenario del siglo XIX, el escenario del siglo XX y ahora el del siglo XXI tiene componentes muy diferentes. El mundo hoy, como todos lo hemos escuchado muchas veces, globalizado, el mundo interdependiente, el mundo con una presencia fuerte de las transformaciones tecnológicas, de la velocidad de la tecnología, del transporte marítimo, aéreo, etcétera, le ha dado a la agente aduanal un nuevo papel. Es una especie de inserción entre el Estado mexicano, entre el sector productivo, el empresariado
el comercio, el productor, el empresario, porque da la oportunidad de ser justamente un eslabón adecuado, un eslabón profesional, un eslabón absolutamente necesario. Por eso el papel y la influencia no se agota en el tributo, no se agota en el ingreso, en el producto, en el aprovechamiento, se complementa y de manera muy rica, muy espléndida, diría yo, cuando son ese componente entre el Estado mexicano a través de la función gubernamental, el empresariado, para que la tecnología, la innovación, la competitividad, la que surge aquí, que surge también por nuestras figuras de la Universidad Nacional, del Politécnico y de otras universidades, y la que recibimos de otras partes, pueda ser factor de enriquecimiento, por un lado, y por el otro, porque este mes de febrero pues es un mes en el que recordamos muchos acontecimientos de enorme relevancia. Por supuesto, el que se celebre en este mes de febrero el centenario de esta importantísima organización, pues es un acontecimiento significado para el país, para nuestra patria. Apenas el día 19 también conmemorábamos el Día del Ejército, una de las grandes fortalezas del Estado mexicano, una de nuestras grandes instituciones. Febrero también es fecha en la que exaltamos a nuestras Fuerzas Armadas. Pero quizá lo más importante, lo más relevante para todos, es que conmemoramos justamente el 5 de febrero la promulgación de nuestra Constitución, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que guarda casi un paralelismo con el surgimiento de esta organización. 100 años de ustedes y 101 años de nuestra Constitución. Hay paralelismo en todo ello, y no es coincidencia, no es algo que accidentalmente surja, es porque estamos viendo floraciones de nuestra historia, de nuestras aportaciones, de luces, un siglo XIX espléndido, con creatividad, con imaginación, particularmente el tramo del liberalismo mexicano, que tuvo que librar fenomenales batallas, la pérdida del territorio mexicano, la ocupación norteamericana, Padierna, Chapultepec, Molino del Rey, la ocupación francesa, el establecimiento de un imperio que no cabía, no tenía oportunidad, y otra vez el vigor de las ideas, la fuerza de las ideas del Estado mexicano que vuelven a relucir, a pesar de los pesares. Y después, agotada la lucha armada, la de 1910, la lucha democrática de Madero, la lucha de las facciones, tendría que surgir como el discurso de Hermosillo, que hizo pues célebre, entre otros, al propio don Venustiano Carranza. Decía él, concluida la lucha armada, tendría que resurgir formidable y majestuosa la Constitución de 1917, la que hoy nos rige, con cambios y con transformaciones. Para quienes piensan que nuestra Constitución es una Constitución que ha envejecido, hay que oponerles la idea de que no, nuestra Constitución se renueva permanentemente sin dejar de ser la misma. Cambian las estrategias, pero prevalecen los principios. Las decisiones fundamentales de un Estado federal, laico, de un Estado soberano, de una división de poderes, de derechos humanos, son conceptos que perduran en el tiempo y que, claro, obvio, tienen que ajustarse las estrategias de desenvolvimiento, porque la sociedad de hace 101 años no es la sociedad de hoy. Así pasa con los agentes aduanales, así pasa con su confederación, y eso es lo que, con mucho acierto, con mucha calidad descriptiva, con mucho sabor, diría yo, pues en este libro, Las aduanas durante la Revolución, pues que es una especie de relanzamiento del sistema aduanal, y particularmente con el ejercicio, con la decisión, con
visión de Estado de Venustiano Carranza, no una visión de un líder, no, una visión de Estado. Don Venustiano Carranza pues da el banderazo para que surja el agente aduanal. Veo que algunos tienen ya el libro y si no lo tienen vale la pena que lo adquieran. Es un documento muy rico porque complementa nuestra historia, porque habla pues significadamente del movimiento maderista, del golpe de Estado del jefe de Estado Mayor del propio Madero, de Victoriano Huerta, porque significa la respuesta que da don Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, en 1914, cuando se da el golpe de Estado brutal, el asesinato del propio presidente Madero y del vicepresidente Pino Suárez, y aquel vértigo de la historia que hace que Victoriano Huerta se apodere del poder. Y lo comentábamos, no había otra forma de comunicación más que el telégrafo. Muy lejos de, ni siquiera la telefonía esa tenía solamente algunos espacios, era el telégrafo, el gran punto de comunicación. Y un telegrama de Victoriano Huerta, el usurpador, a todos los gobernadores, diciéndoles escuetamente, hoy me hago cargo del poder ejecutivo de la Unión. Ningún gobernador dijo nada, salvo uno, el de Coahuila, Venustiano Carranza, que dice, no, esto no es así, están derribando el orden constitucional, el del 57 que prevalecía en ese tiempo, el del siglo XIX, y el Congreso, porque era un hombre que buscaba la legalidad, era un hombre que contemplaba la existencia del Estado de Derecho. El Congreso de Coahuila en febrero le autoriza a formar tropas. El Estado de Coahuila es entonces como el incipiente, pero al tiempo contundente, defensor del constitucionalismo. Pasa la revolución social, que no se agotaba, y empieza la revolución constitucionalista, que finalmente había de encontrar el espacio imborrable de nuestra historia justamente en Querétaro. Perdón por la nota, es mi tierra. En Querétaro, en donde se reúnen 218 hombres de todos los componentes, de todos los sectores. Había maestros, había campesinos, había militares, una playa de personajes. Había también 40 y tantos abogados que en el conjunto de las realidades y el conjunto de las aportaciones legales permitieron un gran diseño de nuestra Constitución, un enorme diseño, el tercero, el 27, el 123, entre otros. Y justamente porque era la combinación de la realidad, del ser y del deber ser. Algunos, literalmente se decía, llegaban oliendo a pólvora al Teatro de la República. Y esa era la riqueza de aquel constituyente del 17. Pero fueron hombres que no se envanecieron ante su obra. Fueron hombres que no palidecieron ante la magnitud de aquella enorme edificación que fue la Constitución del 17. Y por eso esta forma de asociar, que es lo que me llamó la atención, y por eso yo le felicitaba muy sinceramente al maestro Rodé, porque conjuga muy bien la historia y la evolución de México desde el siglo XIX hasta nuestros días, pero la vincula a los movimientos sociales, lo liga al movimiento constitucionalista, lo liga al México contemporáneo, y entonces traza un arco histórico que va desde el origen del Estado mexicano, desde el principio, prácticamente hasta nuestros días. Por eso ese arco histórico en donde el agente aduanal, la organización aduanal, es algo que merece ser más conocida, que merece mayor relevancia. Los que no estamos quizá tan vinculados, tal vez no tengamos una información tan cercana, tan próxima,
tan objetiva de la importancia que tiene este significadísimo papel que les corresponde. Por eso, don Ricardo, nos honra mucho que esté también presente este Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación de Dirigentes Aduanales, y por supuesto nos honra mucho la presencia del maestro Rodé, de Rodé, historiadora, al igual que el maestro. Bueno, pues no los aburra más, vamos a dar paso al punto central, al punto estelar de esta mañana. Muchísimas gracias por su presencia. Muchísimas gracias, senador. A continuación, siguiendo el programa, viene el licenciado Ricardo Zaragoza a dar su mensaje de agradecimiento. Pues yo la verdad muy contento de estar aquí y muy agradecido a los que nos honran, a todos los agentes aduanales que estamos aquí presentes, a mí en lo personal como presidente de la Confederación, y nos honra que nos haya abierto las puertas de su casa, senador. Se ve que ya leyó el libro, qué bueno, hay que leerlo, y eso es muy importante, sobre todo lo que estábamos platicando hace unos momentos, estábamos tomando el café, es tratar de tener más reuniones para que sepan y que vean la importancia de lo que es la figura del agente aduanal, y sobre todo en este marco de nuestro centenario. Para nosotros es un orgullo estar aquí con usted, que nos haya abierto, y les agradezco a todos los colegas que estén aquí presentes, y ahora sí, como dijo, al punto estelar aquí con Andrés, y te felicito, Vero, la verdad, te agradezco muchísimo, gracias por todas las gestiones para poder estar aquí presente y escuchar al maestro. Muy agradecido, senador. Muchas gracias. Y ahora sí, pues el punto central de este evento. Iniciamos con la presentación y exposición del libro Las aduanas durante la Revolución Mexicana, el nacimiento del agente aduanal como figura clave del desarrollo del comercio exterior de México, del maestro Andrés Rodé Ponce y de la licenciada Ilegal Rodé Aznar. Gracias, buenos días. Justamente retomando lo que decía el senador, pues es importante cómo estos primeros decretos van a ayudar a la conformación de las colecciones de nuestro patrimonio nacional, que ahora resguarda el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero además lo vinculo ya con la práctica de los agentes aduanales, porque para que México pueda presentar patrimonio cultural en otros países se necesita de una acción aduanera, ¿no? Las obras pasan por las aduanas y efectivamente hay comisarios, que en este caso me ha tocado ser a mí, que estoy en aduanas de México y aduanas internacionales, salvaguardando el patrimonio nacional. Entonces es importante ver cómo en el video, pues justamente todas estas imágenes de aduanas, ¿no?, de cargueros, pues efectivamente hay personas dedicadas a la historia que se encargan pues de salvaguardar, ¿no?, de ver que las cargas se lleven correctamente, que no sufre el patrimonio y que pueda ser exhibido, ¿no?, y México ya como un gran escaparate ante el mundo y ante esta globalización. Y de igual manera, pues los procesos que se llevan a cabo en las aduanas permiten que comisarios de todo el mundo puedan traer a México también obra patrimonial. Entonces esto es como una buena celebración porque une varios aspectos, ¿no?, para los estudiosos de la historia, del comercio exterior y de los museos. Muchas gracias. Buenos días a todos, muchas gracias por venir. Quisiera primero agradecer al Senado de la República y particularmente a don Enrique Burgos su gran hospitalidad, su calidad humana, y desde luego cuando hemos tenido oportunidad de reunirnos ya nos tienen que poner plazo máximo, porque charlar con él nos lleva horas y horas. Como buen queretano, lo constitucionalista lo trae en la sangre. También agradecer a Ricardo Zaragoza Ambrosi, presidente de la Confederación,
el haber creído en este proyecto. Ha sido una experiencia muy agradable trabajar contigo, Ricardo, y sobre todo que se deje esto impreso para la educación y la cultura de la juventud, que esté cierta, como ves que ya están ciertos, en el caso de mi hija, de la importancia de la gente donal. Quiero agradecer a Verónica Valverde todo el trabajo que ha hecho aquí, que el señor senador recuerda, el entusiasmo del comité ejecutivo que tú diriges, Luis Ernesto Rodríguez, muchas gracias por tu apoyo, tu ímpetu. Cristina Gil, gracias por apoyar un producto cultural, porque en este mundo actual de la competitividad y la productividad, todo lo que no genera ingreso parece ser que no es profitable y no es muy dado. La cultura es lo que más genera recursos y más genera utilidad. La cuestión es que se evalúa a más largo tiempo. Entonces, creer en la cultura y sobre todo en estos momentos tiene mucha calidad y mucha valía. Agradezco a todos los colegas que representan colegios de abogados que están aquí, de la IMES, a Barajas, por ahí, a García Saimandi, de la NADE, Galicia, de la Barra de Abogados, de universidades. Hay cerca de 15, 20 directivos y profesores de universidades, a la maestra Luz María Suárez que veo por allá, a Víctor de UNAM, a mucha gente que además de colegas de agencias aduanales, pues vienen estudiosos, vienen escritores. Quiero saludar a don José Guzmán Montalvo, exdirector general de aduanas, que también nos acompaña. Pepe, muchas gracias por estar acá, a Fanny Eurán, tantos, y todos los demás son familiares y amigos míos. Y entonces, veo ya a mi hermana Dora, desde luego, y para impactar la historia de la gente aduanal me fui 100 años. Piensa, estamos celebrando 100 años del decreto, pero me fui 100 años atrás, que nuestro Burgos ya ha resumido perfectamente bien. Y me decía un amigo mío el miércoles pasado, oye, ¿y por qué no te fuiste atrás? Dije, bueno, me pude haber ido hasta 8 siglos antes atrás de Cristo, donde narra Homero que Troya cae por un mal aduanero. Es decir, no revisó el caballo. Esa es la importancia que las aduanas han tenido. Entonces, resumir el 19, en nuestro hablaba muy bien del siglo de las luces, y quién no recuerda a Paino, a Posadas, a los juristas a Pallares, a Crescencio Ricón, literatos, pintores, Saturnino Ran. Decía, el recuento del siglo de las luces es largo, y el siglo XIX fue un legítimo heredero de ellos, pero en lo político fue un caos. Es decir, nacimos en el 21 y los primeros 2 años tuvimos 2 regencias de 6 cada uno, el segundo año un emperador, el tercer año un triunvirato, los 12 años siguientes fue una república con 9 presidentes. Los 10 años siguientes fue otra república, pero ya no federal, centralista y con 9 presidentes. Después fueron 7 años con 9 presidentes, y Santana dijo, ya no juego, y se hizo dictador. Y después de eso salíamos de la dictadura cuando entrábamos con la invasión, que el maestro Burgos narraba, la invasión de los Estados Unidos. Bueno, dijimos, bueno, ya del 50, 53... Y entonces sufrimos el arrebato en forma de contrato. Eso es invención mía. Es un arrebato en forma de contrato donde perdimos la mitad del territorio nacional. Y luego viene Benito Juárez y dice, los liberales, y dice, bueno, hagamos una constitución donde quitemos la del 24 que dice que la religión católica es la única y es perseguible. Eso decía la constitución del 24. Y la del 57 dice, hagamos un Estado laico, con libertad y respeto de vida.
Y entonces nos habíamos independizado del rey, pero nos metíamos a pelear con la iglesia. Y eso nos llevó a 6, 7 años de guerra civil, que cuando la perdieron los católicos fueron de chismosos con el único rey católico que había y nos mandaron un emperador. Nos costó otros 6, 7 años de guerra echar a Maximiliano afuera, y platicábamos que una de las grandes constricciones morales que tuvo Benito Juárez era si los fusilaba o no. Y muchos deberes lo llevaron al fusilamiento, donde fusila en Querétaro. Por cierto, due process of law, es decir, primero los enjuicia, les respeta la garantía de audiencia, y una vez que han sido vencidos en juicio, los fusila. Cuando Benito Juárez se convoca a elecciones, gana la primera vez es presidente por Ministerio de Ley, porque Comonfort, que venía de ser administrador de la aduana, Comonfort de administrador de la aduana de Acapulco, pasó a ser presidente de la República. Fue el primer presidente de la República de la Constitución del 57. De tal manera que con el golpe de Tacubaya, pues se tiene que pelar al extranjero. Y entonces es presidente por Ministerio de Ley el presidente de la Corte, Benito Juárez. Pero pues, lo persigue, gana, convoca elecciones, gana, compiten. ¿Quién cree que le compite en las elecciones a Benito Juárez? Porfirio Díaz. Y pierde Porfirio Díaz y termina su periodo electivo y se hace reelige y vuelve a ganar. ¿Y quién creen que vuelve a ser el de nuevo? Ese que le gusta competir. Porfirio Díaz. Y vuelve a perder. Pero desafortunadamente Benito Juárez muere. En el 72, Sebastián Lerdo de Tejada era presidente de la Corte, pasa a ser presidente interino, llegan las elecciones, convoca y se postula Sebastián Lerdo de Tejada porque era de la Conjunta Liberal. ¿Y quién creen que le compite? Ya saben quién. Porfirio Díaz. Y vuelve a perder. Y a la reelección, acuérdense que la Constitución del 57 decía 4 años, los cuales resultaban cortos. Entonces se postula, vuelve a ganar. ¿Y quién creen que vuelve a perder? Porfirio Díaz. Se desespera, hace el plan de Tustepec y provoca el derrocamiento. Se da el golpe de Estado y los últimos 23 años vivimos la peor de las pesadillas en México. Concentración económica, monopolio, exclusión racial, persecución política, todo eso. La historia hay que escribirla para que no se nos olvide. Decir, exterminio racial de los indios yaqui, de los indios mayos, de los indios oaxacos, de los indios, de los morenos de Oaxaca, no pueden decir prietos. Y entonces, estos 23 años son terribles. Se le ocurre un día andar de chascarrillo y le dice un tal Climan que sí, ya estamos dispuestos a abandonar y ya estamos preparados para la democracia. Y el presidente Madero, que era un pan, que era un dulce, se la cree. Y hace su libro de la sucesión presidencial de 1910, y allí le manda a decir 2 cosas. Uno, que el proteccionismo que todo el siglo XIX ha tenido México provoca monopolios, injusticias, desigualdad. Y segundo, que tiene toda la frontera norte del Guanajuato. Se lo dijo, se lo escribió. Total, la historia ya se la saben. Entra en un proceso democrático, hace la primera gira presidencial democrática en busca de un voto, recorre todo el país pidiendo el voto, y cuando está a punto de ganarlo por allá por Monterrey, lo mandan detener, lo aprisionan en San Luis Potosí y se escapa por la aduana de la Libertad. ¿Se acuerdan quién es? Nuevo Laredo. Es la aduana de la Libertad. Así se le conoce la aduana de la Libertad, a la aduana de Nuevo Laredo. Se va a San Antonio, promulga el plan de San Luis Potosí y el 20 de noviembre empieza la revolución.
Es una revolución dotada de toda la calidad ética y moral. Madero y toda la gente hizo todo lo posible para que fuera democrática. Es decir, nunca fue un golpe de Estado. No es una revolución que busca el golpe de Estado, es una revolución que busca la democracia. Por eso está dotada de calidad ética y moral. Vienen los aduaneros, Pancho Villa, que era un excelente logístico, Villa Logistics, y entonces se da cuenta que la importancia de Torreón y Ciudad Juárez. Toma junto con Pascual Orozco la aduana de Ciudad Juárez el 10 de mayo, el Día de las Madres, el 10 de mayo de 1911 toma Ciudad Juárez, y con eso Porfirio Díaz dice, ahí se ve. Renuncian, y en esa aduana el día 21 de mayo se firma la capitulación del gobierno y de la dictadura porfirista. Le corresponde a la aduana de Ciudad Juárez ser la sede donde está firmada el fin de la dictadura porfirista. Convocan elecciones en octubre, gana en noviembre, lo eligen presidente y lo asesinan 15 meses después. ¿Por qué? Pues porque había nombrado en su gabinete y en su ejército a todos los antiguos porfiristas que no lo querían. Pues en la primera que tuvieron, lo mataron a él, mataron al presidente Pino Suárez, dejaron vivo a un gran militar que creo que México todavía le merece, está en deuda con él, que es Felipe Ángeles. No había acto de Carranza que no estuviera fundado y motivado. Por lo tanto, el Congreso de Coahuila le faculta, él emite el plan de Guadalupe con otros líderes y luchadores, va y lo somete al Congreso y el Congreso lo autoriza. Y esto lo primero que hace es crear un decreto donde crea el ejército constitucionalista. Y quizás allí empiezan las desavenencias porque a todo el mundo le da rango menos a dos personas, a Pancho Villa y a Emiliano Zapata. Y claro, los hace jefes de un cuerpo de ejército, pero no les da poder. En el camino crea la administración pública del ejército constitucional, crea la Secretaría de Hacienda, empiezan a tomar acciones, y la primera acción que toma es que finca la sede del primer jefe del ejército constitucionalista, ¿en dónde creen? Aquí por eso Benito Martínez está así, pero ancho, en la aduana de Piedras Negras. La aduana de Piedras Negras tiene el águila constitucionalista, el tricolor, la banda tricolor, y allí es la sede. Carranza se mueve hacia el noroeste y va a negociar allá con Obregón y sus cuates, y entonces la sede es la aduana de Nogales. Y de la aduana de Nogales se mueve a la aduana de Ciudad Juárez. Y desde luego Lucio Blanco y Mújica se hacen cargo de la aduana de Matamoros. De tal manera que cuando el ejército constitucionalista ha dominado todas las aduanas del país, nunca pudo tomar Guaymas. Nunca en la vida algo pasa con Guaymas, porque en la revolución maderista no se puede tomar Guaymas y en la constitucionalista tampoco. Eso lo usaban para molestar a Obregón un poco. Total, se vienen al interior del país, Villa por el centro, Zapata tomando Cuernavaca y Cuautla, y Obregón, que lo sufrían bastante los occidentales allá en Guadalajara, y llega un momento, y para 14 habían vencido a Huerta se había huido, y había ya el resultado. Pero ya había un choque de opiniones entre los conservadores que querían el regresar al régimen democrático constitucional y los líderes que querían una reforma social. Es decir, los grandes luchadores como Pancho Villa y como Zapata que enarbolaban y querían que la revolución fuera social. Y eso provocaba fricciones entre Carranza y Villa, Carranza y Zapata, de tal manera que cuando se hace la convocatoria a la Convención de Aguascalientes, que es importantísima en la historia de México,
En esa convención de Aguascalientes es como dijo el senador, ya iban los campesinos, ya iban los civiles, ya iban los militares, de tal manera que ya no solo eran los militares, ya también había los abogados, pero también si ustedes ven las fotos, Pancho Villa puso de condición que estuvieran los sureños. Y entonces la convención se detuvo hasta que no llegara la delegación de Zapata. Y la delegación de Zapata llegaba con una sola petición, el plan de Ayala para adentro. Es decir, el plan de Ayala. Carranza hablaba de comprar terrenos nacionales y darles. Los zapatistas decían devolución de los terrenos robados. Entonces, esto provoca una decisión, desde antes se venía provocando, tal manera que el pensamiento de Villa, el pensamiento social de Villa, sí está pactado, sí está reflejado en los pactos de Torreón. O sea, si ustedes estudian los pactos de Torreón, que son de 4 de julio de 1914, Villa pone en condición todas las bases que serían después el artículo 123 constitucional. De tal manera que Villa no es el bandido carente de una formación o de un anhelo revolucionario. El pensamiento y la exigencia de Villa sí quedó plasmado en los pactos de Torreón, que después Obregón se hace sensible, y cuando el presidente, el primer jefe Carranza convoca a la Constitución, Obregón ya va muy sensible a que la Constitución, al que el proyecto que mandó Carranza había que meterle los temas sociales. Y creo que los zapatistas, que Villa, que Obregón, que Luis Manuel Rojas, supe, Ricardo, ahí en el evento el miércoles, que hay una colega que es nieta de Luis Manuel Rojas, presidente del Constituyente en Querétaro. Y entonces se forma esta cuestión. ¿Qué fue en lo aduanero y en el comercio exterior del siglo XIX? Pues había un triunvirato, había una trilogía que funcionaba perfectamente. Es decir, uno, existía la disposición constitucional que los impuestos al comercio exterior fueran federales. Pero teníamos un gobierno federal central que duraba 9 meses promedio. O sea, si ustedes suman los años que hemos referido entre el número de gobernantes, pues sumaba 9 meses promedio por gobernante. Claro, Porfirio Díaz sumó 11 veces esos 9 meses, y Santana sumó 5 veces esos 9 meses, pero el resto había presidentes de 4 meses, de 3 meses. De tal manera que cuando se va el rey de España, pues los caciques regionales pues hacían su soberana voluntad. Y entonces teníamos un impuesto federal, teníamos un impuesto cacical, es decir, los caciques en la región. Vidaurri en Monterrey, en Nuevo León y Tamaulipas dijo, aquí yo aplico mi arancel. Ábalos en Tamaulipas dijo, yo pongo una zona libre, que generó un conflicto internacional con los gringos, porque esa zona libre entraban exentos de impuestos productos europeos que luego pasaban a los Estados Unidos. Y tercero, la perversidad mayor, las alcabales. Aduanas interiores, estado por estado. Entonces a los gobernadores o caciques de estados interiores les convenía el contrabando, pues para poder recaudar en sus aduanas interiores. Entonces teníamos un esquema federal que no se aplicaba, o se aplicaba incompleto, o se aplicaba allí donde el gobierno federal tenía mucho poder, Veracruz, Acapulco, pero no en la zona fronteriza. Teníamos impuestos o aranceles cacicales en la región, que por regla general eran mucho más bajos que el federal, y teníamos alcabales. Ese es el sistema. Las ordenanzas marítimas que hubo del 21 hasta la del 91, que sobrevivió a la revolución y sobrevivió hasta el 28, verdaderamente no tenían aplicación. No tenían aplicación. Con eso llegamos a la revolución, al triunfo, a la constitución. Y entonces, con esa visión de la que hablaba el senador Burgos, de jefe de Estado, de estadista de Carranza se percata que México
no tiene un control aduanero. Que México no tiene un control aduanero. Y no lo tiene porque habíamos vivido 300 años de colonia, pero que además era una colonia que había establecido un monopolio y que además había establecido el sistema de flotas. Había comercio 2 veces al año, cuando llegaban todos los buques cargados de flotas. Y entonces, este sistema impidió que hubiera control aduanero. Pero además, notó, y lo notó por ejemplo con la invasión americana a Tampico y a Veracruz. El libro narra muy bien cómo cuando Estados Unidos decide invadir México, bastó un telegrama del jefe de Estado americano dirigido al jefe de la flota americana que tenía 4 palabras. El telegrama dice: apodérese de la aduana. Eso fue lo que ocurrió, y durante el tiempo que ocurrió la invasión en el puerto de Veracruz, quienes administraron la aduana fueron los norteamericanos. Y claro, quienes facilitaron el pago de los aranceles eran las navieras extranjeras, que eran los consignatarios. Entonces, cuando se retira el ejército norteamericano, le manda a decir el jefe de Estado a Carranza por interpósita persona, porque no nos habían reconocido por el tema del 27 constitucional, le manda a decir que ellos van a proteger a los ciudadanos jarochos de que no vuelvan a pagar impuestos, dado que se les habían pagado a un gobierno extranjero. Y entonces Carranza está en una muy delicada. Y entonces los jarochos que tienen 5 H's, que necesitan H de loco, no me mal, tienen otra, se merecen otra. Los jarochos contestan diciendo que por ningún motivo ni piden ni merecen ni necesitan la protección de un gobierno, que lo que el primer jefe disponga, ellos lo que traen. Entonces, la Convención de Aguascalientes condona los aranceles y se libra este grave conflicto. Era un 4, desde luego, ¿no?, para Carranza, porque se empezaba a desatar la Primera Guerra Mundial y los norteamericanos pues nos estaban bloqueando todo el carbón. Entonces Carranza se da cuenta que lo primero que afectó, que las aduanas en manos de militares, ¿sí?, afectaban los derechos de los ciudadanos. Es decir, no resultaban suficientes para resistir una invasión tan avasalladora como la norteamericana, pero que quienes más sufrían eran los ciudadanos. Y entonces, siendo presidente, toma 3 o 4 acciones que son de la máxima importancia, que hay que verlas en conjunto. 1, reforma la Constitución de 1917, o mejor dicho, en la Constitución de 1917 le otorga al Poder Ejecutivo la potestad aduanera. Si ustedes revisan, la potestad aduanera no estaba en el Poder Ejecutivo, era una atribución del legislador. Carranza en el 17, 89, fracción 13ª, la saca de una atribución del legislador y la convierte en potestad aduanera del Ejecutivo. Es decir, a partir de ahí, el establecer aduanas va a ser una facultad del Poder Ejecutivo federal. Y como el Ejecutivo reside en una sola persona, entonces la potestad aduanera es del presidente de la República. Eso fue vital, importante. Segundo, crea el mecanismo idóneo como el primer mecanismo de administración civil dedicado a proteger el territorio, la seguridad nacional y velar por los intereses nacionales. ¿Por qué? Porque la aduana cuida los intereses públicos, pero el agente aduanal cuida los intereses nacionales. ¿Por qué? Porque también cuidamos no solo la recaudación, cuidamos todo lo que es la salud humana, la flora,
los recursos humanos, el patrimonio cultural de la nación que decía Kirby. De tal manera, todo eso nosotros en nuestra operación diaria le llamamos regulaciones no arancelarias. Pero en su contenido son todos los mecanismos para cuidar del interés nacional. Y entonces Carranza crea la potestad aduanera en el Ejecutivo, y en ejercicio de ella, inmediatamente en ejercicio de ella, crea el agente aduanal, y 15 días después, el 1 de marzo, hace realidad la Dirección General de Aduanas. Y es por primera vez que la Dirección General de Aduanas va a tener todo el sumo de facultades y atribuciones para controlar y fiscalizar la materia aduanera. Crea un duplo que es el agente aduanal y la potestad aduanera en el Ejecutivo, que ejerce a través de la Dirección de Aduanas. Eso hoy en día nosotros le llamamos control aduanero. Saben ustedes la regla 6.1 de la Convención de Kioto. Todo lo que entre y salga por el territorio nacional está sometido al control aduanero. Y desde luego este ejercicio, esta creación de los agentes aduanales tiene resultados eficientes e inmediatos. Carranza, en el informe de 1918 que da al Congreso de la Unión, así lo deja claro. Los invito a que lo lean. Decir, ¿qué fue el resultado del primer año de ejercicio de la agente aduanal? Logró hacer que el control aduanero fuera nacional, logró hacer que la recaudación creciera exponencialmente y que las disposiciones que se dictaban se acataran. Esto es 100 años antes, hasta el 15 de febrero del 18. Pero del 15 de febrero del 18 a hoy, 100 años después, también han ocurrido muchas cosas. El decreto que lo crea dice, pueden ser extranjeros, agentes aduanales, siempre y cuando acrediten que en su país un mexicano puede ser agente aduanal. La fórmula, fíjense, resultó, bueno, tenía al lado de él un gran internacionalista, que fue don Isidro Fabero, nacido en Atlacomulco. Cuenten 10. Entonces, fue un gran internacionalista y la fórmula es la reciprocidad internacional. Es decir, obviamente ningún país conocido permite que extranjeros sean agentes aduanales. Algunos años después, en el 34, el general Lázaro Cárdenas se da cuenta y dice no, y mete en el 32 constitucional que diga, también se requiere para cierta función ser mexicano, ser agente aduanal. Fue Cárdenas. Cedillo, sin más poder que su pluma, lo suprime. Pero el legislador en estos 100 años, el Congreso de la Unión, siempre ha tenido bien claro que para ser agente aduanal se requiere ser mexicano, de nacionalidad mexicana, residente en México, con estudios universitarios acreditados, con experiencia profesional probada, con desempeño garantizado, sometido a una responsabilidad solidaria y sujeto a un régimen disciplinar severo. ¿Por qué? Porque el interés nacional es lo que le hemos conferido. De tal manera que ese interés nacional necesita ser resguardado. Ha respondido a la confianza, desde luego que sí. El agente aduanal ha sabido ser un excelente cumplidor de su función en la época de la sustitución de importaciones y en la época del libre cambio, en la época donde no había tratados de libre comercio y en la época del libre comercio, en la época de un comercio de 26,000 millones de dólares y en la época de un millón de dólares, en la época del comercio de físicos, y hoy están preparadísimos para la economía digital. Por lo tanto, para mí ha sido, Ricardo, de nuevo cuento, un orgullo, un honor inmerecido
que junto con mi coautora y mi hija Hildegard nos hayan dado la oportunidad de hacerle un homenaje a la gente aduanal en estos sus primeros 100 años. Estoy seguro que no me leerán en el tomo 2. Yo lo escribiré. Pero muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias al maestro Andrés Noe y a todos ustedes. Y en nombre de la Karen, les agradecemos su presencia en esta presentación del libro. Muchas gracias. Senador, yo aquí en nombre de todos los agentes aduanales y de Confederación que nos entregan una buena colaboración. Muchísimas gracias.